Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que sigamos estudiando la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos estudiar la Biblia. Queremos presentar un tema para demostrar lo importante que es interpretar un texto en su contexto. Siempre tenemos que analizar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto bíblico, el contexto teológico, para poder interpretar correctamente un texto. Alguien puede decir, hermano, ¿es necesario eso? ¿Acaso no basta solamente el Espíritu Santo? Cristo dijo, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Juan 16:8 dice eso. Y la respuesta es que sí. Para poder interpretar la Biblia y conocer la verdad, es necesario el Espíritu Santo. Pero también hay algo más. Cristo dijo que escudriñáramos las Escrituras. Hay que estudiar la Biblia. Pero para estudiar la Biblia tenemos que tener disciplina. No se trata solamente de leerla, porque si solamente la leemos estaríamos como un loro. Ahora, vamos a ver lo importante que es de respetar el contexto. Y vamos a ver de que aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, en efecto, cuando Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, se refería al Antiguo Testamento, a la Torá, a la ley y los profetas. Hoy que tenemos los escritos apostólicos, aplicamos eso a todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero, aunque toda escritura es inspirada por Dios, vamos a ver de que hay partes de la Biblia que fueron específicamente para un grupo de personas, para un tiempo y lugar, y que no podemos sacar aplicaciones de ahí porque caeríamos en errores. Voy a dar dos ejemplos para que notemos que aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, hay partes que no las podemos traer a colación o aplicarlas porque el profeta o el apóstol las dijo o las hicieron con un propósito y para su tiempo. Aplicar eso a nuestra actualidad sería incoherente e ilógico. Vamos a poner dos ejemplos para que podamos notar. Saben, hermanos, que la Biblia dice que Isaías, el profeta Isaías, predicó desnudo por 3 años y medio. Un profeta de Dios llamado Isaías por 3 años predicó desnudo. Bueno, eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Será que eso lo podemos aplicar nosotros en nuestro tiempo? ¿Será que nosotros para salir a predicar tenemos que ir a predicar desnudo? No, porque vamos a ver de que esto tenía un propósito. Esto era un mensaje exclusivo para una generación, para un pueblo, y vamos a ver cuál es el contexto histórico. Esto está en Isaías 20, versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo, y andando desnudo y descalzo. Noten que aquí dice el contexto que fueron 3 años. Vamos a ver de que esta orden fue exclusiva, específicamente solo para el profeta Isaías, para su tiempo. Vamos a ver cuál es el contexto. El contexto de esta orden era para recordar al pueblo que se aproximaba la humillación de Egipto. Al parecer, era un juicio que vendría sobre Egipto. El contexto lo dice. O sea que el profeta Isaías, al predicar 3 años desnudo y sin sandalias, Dios quería enseñar de que ese estado humillante del profeta Isaías representaba que Dios iba a humillar a la nación de Egipto. El contexto lo dice. Noten lo importante del contexto histórico y ahora el contexto bíblico. Isaías 24 dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos.
desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Noten que la orden dada a Isaías de predicar desnudo por 3 años representaba la humillación que iba a hacer Dios con los egipcios. Aquí dice que jóvenes y ancianos iban a andar desnudos y descalzos. Eso no lo podemos aplicar, porque eso fue solamente para allá. La orden fue solamente para Isaías, que anduviese desnudo por 3 años. Vamos a ver otro ejemplo de lo importante que podamos conocer este principio. Que es cierto que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero hay órdenes que fueron exclusivamente para un grupo de personas en un marco histórico y cultural. Noten qué interesante esto. El apóstol Pablo se rapó la cabeza. ¿Qué significaba que el apóstol Pablo se rapó la cabeza? Hechos 18, versículo 18. ¿Será que nosotros hoy tenemos que raparnos la cabeza como Pablo? ¿Será que tenemos que rapar la cabeza y dejar la cabeza sin nada de cabello, que brille como un espejo? No. Vamos a ver de que el apóstol Pablo hizo eso, fue un voto personal. No fue una orden ni un mandamiento. No hay ningún mandamiento que diga, hoy los miembros de la iglesia tienen que raparse igual como el apóstol Pablo. Sería absurdo y lógico, porque lo que hizo el apóstol Pablo era personal para su época y con un propósito. Hechos 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho un voto o porque tenía hecho un voto. Noten qué hermoso es leer la Biblia correctamente en su contexto. El apóstol Pablo se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Bueno, lo que hizo el apóstol Pablo no era pecado, de raparse la cabeza, porque no era voto los nazarenos, ¿no? El apóstol Pablo no estaba haciendo voto de nazareno, porque los nazarenos se dejaban crecer el cabello y no tomaban vino ni comían uvas. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo un voto diferente, está rapándose la cabeza, dice. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo se rapó la cabeza? Al parecer el contexto de raparse la cabeza tenía un propósito. Era un voto que había hecho a Dios de acción de gracia, o sea, de agradecimiento. Era por protección durante su ministerio en Corinto. O sea, el comentario bíblico adventista dice que es posible que Pablo estaba haciéndose débil y fuerte con los fuertes, en este caso con el judaísmo, para poder alcanzar a los judíos. Noten, eso se llama táctica. Hermanos, el evangelio es el mismo, pero los métodos pueden cambiar. Ahora, cuando hablamos de método, tenemos que saber usar el método, porque hay métodos que contradicen los principios bíblicos. Lo que quiero enseñar es de que todo pescador tiene que usar tácticas para poder pescar. Yo conozco pescadores que van a los ríos a pescar. Yo conozco pescadores, no estoy diciendo pecadores, pescadores de peces, donde van a los ríos a pescar. Algunos lo hacen con trasmayo, otros lo hacen con red, otros lo hacen metiendo la mano debajo de las cuevas. Táctica. Porque lo que buscamos es ganar a las personas para Cristo, recordando que somos pescadores, no peces. Si nos metemos al agua es para sacar los pescados, no para nadar con ellos. Pablo usaba táctica. Con el tiempo pueden cambiar las tácticas, pero el evangelio es eterno e inmutable. Significa esto de que a la hora de usar un método, tengamos en cuenta que ese método no contradice
los principios bíblicos. Tenemos que ser sabios y prudentes. Por ejemplo, un método que se puede usar hoy para predicar el Evangelio. La literatura, entregando libros. En los tiempos de Cristo no se podía entregar libros como hoy, pero hoy se puede entregar libros. Se puede usar también el método de regalar comida. Y cuando la gente está ya saciada de comida, hablando comida física, se le predica el Evangelio. O sea, pueden haber muchos métodos para poder predicar el Evangelio. Pero tenemos que tener en cuenta que el Evangelio nunca cambia, es inmutable. Ahora, volvamos al tema de Pablo. ¿Será que porque Pablo se rapó la cabeza, noten que no era pecado? Lo que hizo Pablo no era pecado. Noten, las culturas paganas se rapaban en honor a sus dioses. Pablo se rapó, pero no se rapó en honor a los dioses paganos, sino que se rapó haciendo un voto de por qué Dios lo había cuidado en Corinto. O sea que era un voto de acción de gracia. Y también, como dice el comentario, es posiblemente para poder alcanzar a quienes, a los judíos. Se hizo fuerte con los fuertes y débil con los débiles. Ahora, vamos a ver algo interesante. Les he puesto dos ejemplos para que noten lo importante de que es conocer el contexto, cuando se dijo, a quienes se dijo, por qué se dijo, y si es posible que podamos sacar una aplicación homilética para la iglesia. Pero si no la hay, no la podemos sacar, porque pusimos el ejemplo de Isaías andando desnudo. Ahí no podemos sacar una aplicación homilética de allí. O sea, no podemos extraer un principio y poder decirle a la iglesia, bueno, Isaías predicó desnudo, salgamos a predicar desnudo. No, simplemente es un caso especial el por qué el profeta hizo eso o por qué Dios le dio esa orden de hacer eso. Ahora, vámonos ahora al tema de la Navidad y Elena de White. Vámonos al tema del árbol de Navidad y Elena de White. Hermanos, entramos al mes de diciembre y la iglesia se empieza a dividir. No solamente la iglesia adventista, sino que también todo el cristianismo. Videos por doquier, publicaciones por doquier. Un grupo diciendo, la Navidad es pagana. Otro grupo diciendo, la Navidad es bíblica. O sea, el cristianismo se ha dividido en dos grupos, no solamente la iglesia adventista, sino que también todo el cristianismo. En este caso voy a hablar únicamente y exclusivamente para adventistas del séptimo día, porque creemos en el ministerio de Elena de White. Por eso es que vamos a hablar en este segundo espacio, parte de la clase, sobre Elena de White y la Navidad. Hermanos, en la iglesia adventista tenemos un grupo de hermanos de que no acepta a Elena de White, pero cuando viene el tema de la Navidad, ahí sí cree en Elena de White. Y hay que tener cuidado porque son disidentes asolapados, es un grupo de subversivos asolapados. Ellos son miembros de la iglesia adventista, supuestamente creen en la Biblia, pero no aceptan el ministerio de Elena de White, no aceptan que Dios le dio el don de profecía a Elena de White. Más que todo cuando Elena de White habla de la salud, del consumo de carne, detestan esas citas de Elena de White. Más que todo cuando Elena de White habla de la indumentaria cristiana, de la joya, detestan esas citas de Elena de White. Peor aún, cuando Elena de White habla de la música mundana, esa música que cantan en los camporí, allá en Sudamérica, esos conciertos de rock, Elena de White lo condena. Aborrecen esas citas de Elena de White, porque Elena de White claramente dice que esa música es mundana, música de tambores, música rítmica. Entonces, pero cuando viene la Navidad, ahí sí aceptan los escritos de Elena de White y la iglesia se divide. Noten, se divide. Ahora, quiero analizar, hermanos, lo importante que es también aplicar el principio de respetar el contexto a la hora de estudiar la cita de Elena de White. Sabe, hermanos, que Elena de White muchas veces dijo, respeten mis escritos, respeten el contexto, tiempo y lugar de mis escritos, dijo ella. Muchos
citan partes de mis escritos y dejan la otra parte que probaría lo contrario. Así que es importante, hermanos, que nosotros seamos analíticos a la hora de interpretar también a Elena de White. Hermanos, ¿saben de que Elena de White recomendó poner árbol de Navidad en los templos de su época? Y esto es chocante para muchos adventistas. ¿Cómo así? Si Elena de White decimos que es profeta de Dios, ¿cómo es que ahora está diciendo que pongamos árbol de Navidad? Y de estas citas se han agarrado muchas iglesias adventistas. Bueno, acá en El Salvador yo no he visto iglesias donde tengan árbol de Navidad, pero en Estados Unidos las iglesias se desbordan, se unen con la tradición, que no les basta poner solamente un árbol en el púlpito, sino que también adornan todo el púlpito, adornan con gallardetes, flores, bolas navideñas. Algunos se van hasta el extremo, se disfrazan de Santa Claus para predicar en los púlpitos y ponen en el púlpito un pesebre idéntico como los altares católicos. Ahora, cuando hablo de esta manera, no estoy diciéndole en un son de criticar o atacar a las personas. Peor aún, no estoy atacando a mi misma iglesia porque yo soy adventista. Pero estoy hablando de una realidad que se está palpando. Que muchos hermanos, por falta de conocimiento y de lectura, creen de que Elena de White estaba hablando de eso que ponen hoy en las iglesias, árbol de Navidad. ¿Se dan cuenta? Dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No nos gusta leer, no nos gusta investigar. Como nos gusta la carnalidad, somos propensos a buscar maestros que nos rasquen los oídos. No investigamos, no preguntamos. Ahí viene la división. Nos dividimos. Es cierto que Elena de White dijo que se pusiera árbol de Navidad en los templos de su época, pero vamos a ver cuál es el contexto, por qué lo dijo, a quién lo dijo y qué estaba pasando en la iglesia en ese tiempo. Más que todo en las iglesias de Battle Creek y Oakland. Voy a leer la cita donde ella dijo eso. Hay un capítulo en el libro Hogar Adventista que se llama La Navidad. De paso, ese libro Hogar Adventista, Hogar Cristiano, no fue escrito por Elena de White. Las citas son de Elena de White, todas las citas son de Elena de White, pero es una recopilación de citas de ella. Es igual como el libro Eventos de los Últimos Días. Ese libro no lo escribió ella, la cita sí, pero no el libro. O sea, la compilación es que se hizo por el patrimonio White, por los fideicomisarios de los escritos de Elena de White. Pero Elena de White no escribió ningún libro que se llame Hogar Adventista ni Hogar Cristiano. Esa es una recopilación de citas. ¿Saben qué es una recopilación? Es como que yo tome citas de aquel libro, otra cita de aquel libro, otra cita de aquel libro, y haga un libro de tantas citas que tomé de otros libros y le pongo Elena de White. Pero en realidad no fue ella que lo escribió, sino que es una recopilación o compilación de citas que hicieron los fideicomisarios del patrimonio White. Es importante entender eso. Noten, Elena de White, en el libro Hogar Adventista, hay un capítulo que se llama La Navidad. El artículo original que Elena de White escribió está en una revista que se llama Review and Herald. Es parte de un artículo completo que Elena de White escribió en la Review and Herald. Es una revista que se publicaba en los tiempos de los pioneros, la Review and Herald, número 11 de 1879, párrafo 4. O sea que el libro Hogar Adventista, o sea, esas partes del capítulo que se llama La Navidad, fueron extraídas de ese artículo que Elena de White escribió en la Review and Herald de 1879. Noten, esa revista pueden encontrarla en internet. Si alguien quiere la revista en inglés para que la pueda traducir, yo se la puedo mandar. Les puedo mandar la cita completa para que vean el contexto de la cita. Pero es interesante, noten lo que dijo Elena de White. La cita que se usa
en el libro Hogar Cristiano, página 438, párrafo 2. Título del capítulo se llama La Navidad. Noten cómo dice este párrafo. Dice, Hogar Cristiano, página 438, párrafo 2. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para las casas de culto. ¡Wow! Alguien que no tenga conocimiento va a decir, Elena de White es una falsa profeta, porque miren, aquí está diciendo que pongamos árbol de Navidad y el árbol de Navidad es pagano. Y como no hay conocimiento, no hay estudio profundo de estos temas, hermano, casi nadie habla de estos temas. Hay una tremenda ignorancia, y lo vuelvo a repetir y lo digo con respeto y con amor, hermanos. Yo quisiera que ustedes conocieran mi corazón, pero solamente Dios lo conoce, que todo esto que yo predico lo digo con amor, porque quiero un bien para mi iglesia y quiero que ustedes conozcan, hermano. No estoy diciendo que me crean a mí, quiero que vayan a leer, investiguen. ¿Cómo es posible que la profetisa de Dios esté diciendo que pongamos árboles de Navidad en el templo? ¡Wow! Y sigue siendo la cita. Nos han llegado cartas de las cuales han preguntado. O sea que seguramente había muchas cartas que llegaban a la Review Herald, a esa imprenta donde se publicaba esa revista, Review Herald. Dice que le llegaban muchas preguntas. ¿Tendremos un árbol de Navidad? Seguramente hermanos le escribían a Elena de White. ¿No seremos en tal caso como el mundo? Esta era la pregunta que le hacían a Elena de White por escrito. Contestamos, noten cómo ella contestó. Contestamos. Noten lo que recomendó ella. Podéis obrar como lo hace el mundo, si estás dispuesto a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Pero ahora noten ella que es la recomendación que da. O sea, ella está de acuerdo que ahora se ponga un árbol de Navidad. Y dice, ¿cómo? El elegir un árbol fragante, noten cómo está diciendo ella, árbol fragante, seguramente tiene que ser un árbol natural, de irlo a cortar al campo, un pino, un árbol natural, aunque aquí no dice pino, simplemente dice un árbol, no dice pino, no está diciendo pino, simplemente dice el elegir un árbol fragante, colocarlo en nuestras iglesias, no extraña pecado. O sea, ella está diciendo no es pecado. Noten que ella no estaba hablando de árboles como los que se ponen en la iglesia, con gallardetes, regalos, bolitas mágicas, luces por todos lados. Ella no estaba hablando de ese tipo de árboles. Ahora, noten el pecado donde está, sino que este estriba en el motivo que se hace obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. O sea que ella hablaba de que en el árbol se iban a poner regalo. Ahora, vamos a ver cuál es el contexto. Cuando leemos toda la Review Herald, el artículo que Elena de White escribió, si alguien quiere todo el artículo completo de la cita completa de Elena de White, yo se lo puedo mandar, comuníquese. Noten, allí en la cita, si usted tiene el libro, bueno, yo tengo la aplicación acá. Si usted se mete a la aplicación de Elena de White, allí en esa cita está un asterisco. Ahí está en corchete un asterisco. El asterisco termina, ¿saben dónde termina el asterisco? Vayan a leer la cita. Agradaría a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad de la cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Allí está un asterisco. Allí está un corchete con un asterisco. En mi biblioteca o en la aplicación que uso, porque uso la aplicación roja de Elena de White, allí toco, o sea, pucho ahí 2 veces o una vez. ¿Saben qué aparece? Ahí está una letra. Yo creo que en el libro aparece en el pie de página, pero aquí estamos hablando de la aplicación. Al tocar ese asterisco, ahí dice una letra. Y noten qué es lo que dice la letra. En el artículo, está citando acá, los fideicomisarios que han puesto este asterisco están diciendo que vayamos a leer toda la carta completa de la Review Herald
de 1879, más que todo en el párrafo 14, ahí se explica todo esto. Dicen los fideicomisarios, sin ese asterisco, ¿qué quiso decir Elena de White cuando dijo agradaría a Dios que tuviesen un árbol en cada iglesia? Aquí dice, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen una aplicación para el día de hoy. O sea que los fideicomisarios están diciendo que Elena de White dijo eso porque esto aludía a ciertos proyectos de construcción que estaban en ejecución en los tiempos de Elena de White. Ahora la pregunta es, ¿qué proyectos eran? Les voy a parafrasear así a grandes rasgos lo que estaba pasando en los tiempos de Elena de White. Y de paso, acabamos de ver de que Elena de White no hablaba del tipo de árboles de Navidad que se ponen hoy en las iglesias, sino que hablaba de un árbol fragante. No se sabe si era pino o abeto o palo de giote, como le llamamos acá, o no sé si era palo de mango, cualquier palo. No sabemos cuál, pero aquí dice, ella hablaba de un árbol fragante, fresco, sin adornos, sin bolitas y sin regalos abajo, como los que se ponen hoy en las iglesias y en las casas. Ella hablaba de regalos, ofrendas que se iban a colgar en el árbol, en las ramas de ese árbol fresco se iban a colgar ofrendas, dinero. ¿Para qué iba a ser ese dinero? Era para solventar proyectos de construcción que se estaban llevando a cabo. Al parecer la iglesia estaba en crisis económica y los proyectos de construcción, yo creo que se estaban construyendo escuelas y sanatorios y se habían estancado por falta de recursos económicos. Y ella recomendó que en lugar de poner esas bolitas, como pone hoy el mundo, que colgasen regalos para el Señor, o sea, ofrendan para solventar o sufragar los proyectos de construcción. Alguien puede decir, ¿por qué Elena de White recomendó algo pagano para recoger ofrenda? Pudiésemos hasta aplicar eso al apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo se rapó la cabeza si también los paganos se la rapaban? Porque el contexto era diferente. El contexto de Elena de White de recomendar un árbol de Navidad, pero fragante, sin adornos, era para recoger ofrendas, para solventar los proyectos, aquí dice, de las casas de culto de Oakland y Battle Creek. Pueden corroborar eso en la revista Ribbon Herald. Ahora, vamos a ver que el tema acá no era en sí el árbol, sino las ofrendas. Era para recoger ofrendas para las casas de culto. Nada más. Elena de White no está ordenando que las iglesias pongan simplemente un árbol como se hace hoy. Eso era un caso especial. Era una recomendación especial para su época, para sufragar gastos de las casas de culto de Valley Creek y Oakland. Ahora, vamos a ver, hermanos, que Elena de White en ninguna cita, yo he investigado dónde Elena de White recomendó que esa práctica las iglesias la practicaran siempre para poder recoger ofrendas o recursos para la iglesia. Aquí vemos de que la recomendación de Elena de White simplemente fue en un contexto específico, en un contexto histórico y en un contexto cultural. Ahora, noten qué interesante que ella está explicando para qué era ese árbol. Esto está en el párrafo siguiente. A Dios le agradaría mucho que cada iglesia de su tiempo, tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, dando ofrendas de dinero para la reconstrucción de esos sanatorios y esas casas de culto. No están los regalos como los que ponen hoy en las casas los adventistas, que ponen un gran árbol con un montón de luces y una estrella con un pentagrama arriba, Santa Claus a un lado, la vaca y la burra aquí a un lado y el niño Dios por un lado. No, hermanos, ese es fuera de contexto. Saben de que el diablo siempre le ha gustado pervertir la verdad.
El diablo es un desleal, es un apóstata. El diablo es un mentiroso. Le gusta distorsionar la verdad. Y tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano. Si usted no lee, si usted no estudia, si usted no investiga, lo van a engañar. Y disculpe que sea así directo, pero me duele la cabeza y me deprimo ver tanta ignorancia en los hermanos. No estudian, no investigan. Y disculpe, no estoy diciéndoles que yo sé más que ustedes, simplemente les estoy diciendo que tenemos que estudiar. No quiero que me malinterpreten. El N. White dijo en un momento específico el por qué iba a ser ese árbol y cómo y para qué. Hermanos, pueden corroborar esto. Como les dije, está en la Review Herald número 11 de 1879, párrafo 17. Ahí está el por qué y para qué iban a hacer esas ofrendas que se colgasen en el árbol de Navidad, en ese árbol fragante. Hoy en día, hermanos, los adventistas no necesitamos ningún árbol para ofrendar. Por ejemplo, yo no necesito un árbol de Navidad para dar diezmos y mi ofrenda. Yo no necesito un árbol de Navidad para dar dinero para que arreglen el piso de la iglesia o para que compren un foco. Yo no necesito de eso. Usted necesita que ponga un árbol para poder dar. ¿Será que un árbol lo va a motivar a usted para dar dinero para la obra de Dios? ¿Será que un árbol lo va a motivar a usted para que dé dinero para la predicación del evangelio, para que apoye la obra? No, hermano. El tema del Ellen White fue una recomendación específica. Fue una recomendación personal de ella, que no era pecado, pero una recomendación personal. ¿Para qué? Para sufragar los gastos de la obra del Señor. Igual como Pablo. Pablo en ningún momento dijo, miren, yo me voy a rapar la cabeza, así que yo dejo esto escrito para que ustedes lo hagan. Para que ya los adventistas que existan en el siglo XXI se rapen la cabeza. Imagine que yo esté todo rapado aquí predicando. Y ustedes me preguntan, hermano Rafael Díaz, ¿por qué se rapó? Porque yo le copié eso a Pablo. Mi hermano, hay que ser lógico, hay que ser analítico. Lo que pasa es, hermanos, y esto lo digo con respeto, lo que pasa es que muchos hermanos, como les gusta seguir la tradición católica romana de la Navidad, buscan un versículo o como no lo pueden encontrar en la Biblia, se van a los escritos de Ellen White y ahí buscan cómo defenderse. O sea, es como los católicos. Saben de que los católicos saben perfectamente bien de que el domingo no posee santidad. Yo he platicado con católicos donde me dicen, los adventistas están en lo cierto, no existe base para guardar el día domingo. El día que se debe de guardar es el sábado. Ellos lo dicen, admiten que el día que se debe de guardar es el sábado. Pero hay católicos que les duele aceptar la verdad. Les duele que un adventista sepa la verdad y que acepte la verdad a un adventista. Así que lo que hacen ellos es buscar un versículo bíblico que pueda acoplarse a lo que ellos piensan. Y buscan versículos donde habla del primer día de la semana. Y dicen ellos, ve, aquí dice que hoy se debe de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Así hay muchos hermanos adventistas que les gusta esto de la farándula, de andar metido en estas tradiciones, es esa desesperación y esa congoja y esa frustración por andar detrás de la Navidad. Ahora, yo no tengo ningún problema, hermanos, con los hermanos que celebran Navidad. Yo no tengo ningún problema. A mí no me afecta eso. Usted puede poner lo que le da la gana en su casa. De paso, es su casa. Usted en su casa puede andar hasta desnudo, como le dije una vez a los hermanos. Usted, si usted quiere, ande desnudo en su casa. Es su casa. Pero yo no veo bien, hermanos, y eso lo digo de todo corazón, no veo bien eso, que se esté usando una cita de Ellen White o citas de Ellen White para hoy poner un árbol, supuestamente porque Ellen White lo dio. Esta recomendación fue en un contexto específico, nada que ver con una orden que se deba hacer hoy eso. Ahora, ¿saben, hermanos? Hoy con la tecnología podemos buscar información vasta. Claro que hay información falsa, pero hoy con la tecnología podemos investigar y corroborar. Hermanos, el tema de la Navidad no es un tema salvífico, ni tiene que ver con doctrina. Por eso es que a mí no me afecta. Yo como maduro en la fe y como conocedor de la Biblia y conocedor de las doctrinas y creencias de la iglesia, a mí no me afecta eso. Eso se deja libre de albedrío. Si alguien quiere celebrar la Navidad, que lo haga. Pero me molesta, hermanos. Y eso no lo puedo tolerar, no sé si estaré mal,
que celebren eso en los templos. Los templos no son para eso, hermanos. Los templos tienen que ser únicamente para adorar a Dios. Dejemos eso para sus casas y para allá afuera. Noten que no estoy diciendo que el que se celebra la Navidad se va a condenar o está en pecado, no. El tema de la Navidad se deja al libre albedrío. Mi problema es con aquellos que usan la Biblia para defenderlo. Usted puede celebrar la Navidad en su casa, puede desvelarse, puede tomar licor en su casa, puede ir de paseo a comprar regalos. Eso es su dinero, es su vida, no me importa eso. Pero me molesta cuando eso se mete a los templos adventistas, peor en sábado. Aquí vemos un grupo que dice, no hay problema, no hay que juzgar a los hermanos porque celebran la Navidad. Y dan base, ellos dan argumentaciones acá. ¿Saben que escuché a un pastor protestante que hizo una supuesta exégesis donde demostró que Cristo nació un 25 de diciembre? Yo sé que estaba sacando de contexto la Biblia y sacando de contexto la historia, pero un estudio profundo y exhaustivo, usando las fiestas del santuario y el calendario hebreo, se puede comprobar a ciencia cierta que Cristo no nació un 25 de diciembre, sino entre septiembre y octubre. Se puede comprobar haciendo un estudio profundo y exhaustivo. Es imposible que Cristo haya nacido en diciembre. En Belén cae nieve, una temperatura extrema. Es ilógico. Hay muchos argumentos que se prueban bíblicamente. Andaban pastores pastoreando a medianoche sus ovejas y su ganado. Ningún pastor en su sano juicio va a salir con sus ovejas en pleno invierno cuando hay mucha nieve. Es ilógico. Los censos nunca se hacían en invierno. Inclusive, dice la Biblia que el niño, cuando llegaron los reyes, los magos, que no eran magos como los que se conocen hoy, sino que eran estudiosos de los astros, eran persas. Dice que hallaron al niño en un pesebre con pañales. Es ilógico que una temperatura tan extrema iban a tener al niño en pañales. Hay muchos argumentos coherentes, bíblicos e históricos, de que es imposible que Cristo haya nacido un 25 de diciembre. La fecha del nacimiento de Cristo es un misterio. Dios lo ocultó ese día. Pero haciendo un estudio profundo y exhaustivo se puede comprobar de que Cristo nació entre septiembre y octubre. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente celebra la Navidad un 25 de diciembre? ¿Por qué? Muchos dicen, no hay ningún problema la fecha, porque celebramos un evento. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es el evento, ¿por qué no lo celebran todos los días del año, sino que solamente esperan una tradición? Usen la lógica. ¿Por qué? Porque la gente siempre busca excusas, dicen ellos. Nosotros no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Si es así, noten que ellos mismos se contradicen. Si es así, ¿por qué solamente en diciembre se acuerdan de poner un árbol y de celebrar supuestamente la Navidad? Porque no es la Navidad, no es el evento que siguen, sino que es la tradición. Ellos mismos se contradicen. Entonces la pregunta, ¿de dónde vino la Navidad? ¿Cuál es el origen? Bueno, tenemos dos posturas, pero saben, hermanos, que siempre hay una postura que tiene más peso. Yo soy de una mente abierta, yo puedo oír una postura, es como el tema de los 144,000. Unos dicen es simbólico, otros dicen que es literal. Ambos grupos tienen sus argumentos y sus bases, pero siempre hay un argumento que tiene más base y por eso tenemos que guiarnos e inclinarnos. Yo me inclino que la Navidad, un cristiano genuino y maduro en la fe, no debe de andar celebrando Navidades. Bíblicamente y históricamente, hermanos, la Navidad, hermanos, aceptémoslo, la Navidad no es bíblica. Estoy hablando de la tradición católica romana. El nacimiento de Cristo es bíblico, sí, pero estamos hablando de la Navidad, la tradición. La Navidad que el mundo celebra no es bíblica. Ningún apóstol la celebró, ningún profeta, ningún patriarca. Nadie celebró la Navidad. Hablo de la tradición.
Aunque la Biblia habla del nacimiento de Cristo, que es un evento precioso, de la encarnación de Cristo, es un evento precioso, que gracias a su sacrificio somos salvos. Cristo se humanizó, nació como bebé para morir en rescate de muchos. O sea, los adventistas creemos y honramos ese acontecimiento, pero no es el acontecimiento que estamos acá, no es del acontecimiento que estamos hablando, sino que de la Navidad que el mundo celebra, tiene su origen en el paganismo. Hermanos, esto no es ninguna información falsa, como vi allá una tiktokera manipulando la Biblia y la historia para decir, no, la Navidad es bíblica, tenemos que celebrarla. Los cristianos que se oponen son retrógradas, son mente cerrada. Qué terrible, hermano. Mira, la gente cuando quiere defender algo, hermanos, va a hacer lo imposible para buscar y buscar para poder defender lo que a ellos les gusta. Es como un borracho. Yo he escuchado borrachos que para defender su licor usan textos de la Biblia para defender sus borracheras. Cristo tomó vino. Hermanos, eso se llama acomodar la Biblia. No tenemos que acomodar la Biblia. La Biblia no habla de celebración de Navidades. Ningún apóstol la celebró. No es parte de la fiesta del pueblo de Dios. Es una tradición que viene del paganismo. Aquí tengo algún dato histórico. Esto no es ningún dato histórico falso. La Navidad católica solo es un sustituto de las famosas Saturnalias romanas en honor a Saturno, que se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. O sea que la Navidad que el mundo celebra hoy viene de las famosas Saturnalias romanas. No es coincidencia que la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Romana, porque sus doctrinas vienen de Roma, sus tradiciones vienen de Roma y la Navidad proviene de las Saturnalias romanas, que se celebraban, dice acá, entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Más tarde, la Iglesia Católica adoptó esta fecha para celebrar en el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Noten. Ahora, yo se lo voy a demostrar con fuentes católicas. Usted me va a decir, esas no son fuentes católicas. Claro que son fuentes católicas. Biblioteca Católica, edición 911. Biblioteca Católica es algo oficial de la Iglesia. Es el consenso, lo que cree la Iglesia Católica. Es como el diccionario oficial de la Iglesia Católica. Dice la Enciclopedia Católica que la Navidad no proviene del cristianismo, sino que del paganismo. Dice acá, puesto que la celebración de la Navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene otra autoridad que la de ella misma. Veamos lo que dice al respecto la Enciclopedia Católica, edición 911. Noten, leo textual lo que dice el párrafo. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de Navidad. Noten que la Enciclopedia Católica admite que la Navidad viene del paganismo. Noten en el siguiente párrafo la Enciclopedia Católica. No vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado una con un gran banquete en el día de su natalicio. Solo los pecadores como Faraón y Herodes celebraban un gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Noten que la enciclopedia dice, no yo. Noten, la enciclopedia está diciendo que los paganos que hacían banquetes el día de su natalicio. O sea, los hebreos, la cultura hebrea, era común, mejor, celebrar el día de la muerte. Noten, eso dice Salomón, que mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, para la cultura hebrea, el día que se moría era más importante que el día del nacimiento. O sea que para los hebreos celebraban el día de la muerte, porque según la cultura, la persona había terminado su carrera y
moría en Cristo para ser resucitado cuando el Mesías viniese. Esa es la cultura hebrea. Tenía el concepto de resurrección. O sea, el concepto de resurrección no es un concepto solamente del Nuevo Testamento, sino que también del Antiguo. Lo dice el libro de Oseas. Pero la Iglesia Católica está admitiendo aquí en la enciclopedia que la Navidad proviene del paganismo. Noten esta otra enciclopedia, Enciclopedia Británica, edición de 1946. Dice, la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades religiosas de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo, dice la Enciclopedia Británica. Hermanos, es terrible, hermanos. Estas enciclopedias por algo dicen eso. Volvamos al tema de la Navidad y los adventistas. Si un adventista me pregunta, supongamos que me están haciendo una pregunta, hermano Rafael Díaz, ¿qué consejo me da? ¿Celebro la Navidad o no la celebro? Bueno, aquí les va mi opinión. Mi opinión basada en la Biblia. La Biblia no habla de la Navidad porque no es bíblica esa fiesta, pero la Biblia contiene principios que nos van a ayudar a poder discernir si es coherente andar celebrando Navidades que el catolicismo celebra. Y no importa que lo haga con buenas intenciones. Sabe que las peores herejías se han introducido a la iglesia con buenas intenciones. Si usted conoce la verdad y sigue excusando el error a través de buenas intenciones, tenga cuidado. Mayor luz, mayor condenación. Hay quienes dicen, hermano, nosotros no celebramos Navidad, sino que usamos la Navidad para predicar el Evangelio. La gente hoy en día es lo menos que quiere saber de la Biblia. La gente anda enloquecida. Ese es un cuento chino, yo le llamo yo. Los hermanos que dicen vamos a hacer obra misionera en Navidad, no hacen nada. Simplemente es un pretexto de, dice, ganar almas en Navidad, pero no lo hacen. Inclusive las iglesias quedan más vacías en esta época. En esta época es donde se hace menos obra misionera. Se lo voy a recordar en enero. Me dicen, ¿cuántos miembros se bautizaron en su iglesia para Navidad? De la obra misionera en Navidad. Me dicen ustedes en los comentarios, en mi iglesia se bautizaron, la iglesia creció por hacer obra misionera en Navidad. Pueden haber casos donde almas se conviertan, pero en la mayoría de casos la gente no quiere saber nada de la Biblia, anda enloquecida. Así que ese es un pretexto, hermano. Es un pretexto de hay que hacer obra misionera en Navidad, pero lo que quieren es defender la Navidad. Ahora, ¿sabe, hermano? Me llamó la atención. Hoy en la mañana cuando abrí el celular, vi un comentario que me dio tristeza. Me dio una enorme tristeza y lo peor que quien lo dijo era un pastor. No voy a decir el nombre, hermano. Por ética no voy a decir el nombre. ¿Quién había dicho esto? Noten cómo decía la publicación. Era una publicación arrogante y desafiante. Y evitó comentarios. Parece que la privó para que no se comentara. Porque mire, cuando usted priva algo, sabe de que está mal. Si usted está en la verdad, hermano, ¿por qué va a andar privando algo para que no comenten? ¿A qué le teme? Noten lo que decía este pastor en este comentario. Me dio tristeza. Si usted no celebra la Navidad, no imponga su censura en otras personas. Los cristianos hemos reconocido el nacimiento de Jesús por generaciones en esta fecha, incluyendo los pioneros adventistas y Elena de White. Que era terrible, hermano. Cuando leí esto me quería quitar los cabellos, pero me jalé así fuerte. Me dio no sé qué es lo que me dio una ira. Ver hasta dónde llegan para defender una tradición que les gusta. Escuchen. Por generaciones, dice, los cristianos hemos celebrado en esta fecha el nacimiento de Cristo. Hermano, mis publicaciones, ustedes van a ir a mi canal en YouTube y en mis redes sociales, ninguna publicación la privo. Solamente bloqueo a personas cuando están usando palabras soeces o vulgares o insultos, pero nunca yo evito que comenten. Los cristianos tenemos que ser prudentes.
Les voy a leer una cita de la Biblia y otra del comentario bíblico adventista para que veamos. Hay un principio bíblico que lo vamos a tener en cuenta en esta clase y es que lo que usted hace con buenas intenciones puede ser tropiezo para el débil en la fe. Si usted como adventista celebra la Navidad, aunque usted no esté cometiendo pecado, sus intenciones sean buenas, pero puede ser que esté siendo tropiezo para el débil en la fe. Y eso Pablo era cauteloso. Noten, 1 Corintios 10:23. Noten el consejo de Pablo. Y este consejo es más que suficiente para decirle no a la celebración de la Navidad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, ¿qué pasaría si vemos al hermano Rafael Díaz predicando y atrás un árbol de Navidad? Eso va a ser para el débil en la fe un tropiezo. Hay adventistas que no les basta eso, ser reservados en esa fiesta, sino que hacen alarde en las redes sociales. Saben de que una vez estaba dando el estudio bíblico a una persona y es en la calle que estábamos hablando de la Biblia, sobre el tema del sábado. Y pasó un católico y se quedó escuchando y se detuvo ahí en la plática. Pero viene el católico y dice, ustedes los adventistas, tanto que critican a la iglesia católica por guardar el día domingo, porque según ustedes es una tradición, pero ustedes también, dijo el católico, o me lo dijo a mí el católico, ustedes guardan una tradición de la iglesia católica que es la Navidad. Me quedé mudo, no hay que responder, porque hay adventistas que les gusta seguir la corriente. Noten, son piedra de tropiezo para el débil en la fe. Noten, el comentario bíblico adventista dice que hay que ser prudente. Esto significa prudencia. Noten cómo dice Pablo, comentario bíblico adventista, comentando sobre 1 Corintios 10:23. Aunque el cristiano tiene derecho a hacer legalmente cualquier cosa que no vaya en contra de la voluntad de Dios, hay veces cuando es conveniente hacer ciertas cosas ni serviría para traer a unir a la creencia de la verdad a otros que pudieran estar observando el comportamiento del cristiano. El creyente debe de meditar en cómo comportarse de modo que ayude a otros en sus esfuerzos para vivir correctamente. Si usted hace algo que en la apariencia no es pecado, pero si usted sabe que eso va a causar división y tropiezo en el débil de la fe, no lo haga. Si su comportamiento ilícito coloca una piedra de tropiezo en el camino de otro, entonces debe abstenerse de una práctica que confunda a su hermano. Hermanos, saben de que Elena de White, escuchen lo que les voy a decir, Elena de White, en esa revista llamada Review and Herald, revista 11 de 1879, párrafo 17, ¿saben el artículo cómo terminó? Después de hablar de la Navidad, en todo el artículo, al final dijo unas palabras de Elena de White. El párrafo termina con las siguientes palabras o la siguiente frase. Al sabio una palabra le basta. Elena de White está escribiendo para sabio. Elena de White, ella sabía perfectamente que muchos iban a malinterpretar sus escritos, igual como hacen los indoctos con las palabras de Pablo, dice Pedro. Los indoctos tuercen las escrituras de Pablo. Así también Elena de White sabía que muchos iban a torcer sus escritos para hoy. Mire cómo estamos hoy. En este diciembre se divide la iglesia, más que todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, hermanos, es terrible ver cómo las iglesias se desenfrenan con este tema de la Navidad. Parecen iglesia católica. Si no tuviesen rótulos, al meterse a una iglesia adventista, pareciera que es una iglesia católica, adornada con árboles por todos lados. Hay quienes ponen dos, uno acá y el otro al extremo, y todo referente a Navidad. Y se ponen un gorro los predicadores para predicar un gorro de Santa Claus. ¿Qué tiene que ver Santa Claus, el Papá Noel, con los mensajes de los tres ángeles? Noten, paganismo. Y Elena de White sabía que iban a torcer sus escritos y dijo, al sabio una palabra le basta. Hermanos, tengamos cuidado, tengamos sumo cuidado. La Navidad es de origen pagano,
la Iglesia Católica la adoptó para celebrar el 25 de diciembre en honor al nacimiento de Cristo. Hoy vienen los adventistas, dicen, Elena de White lo dice, hagámoslo. Pero Elena de White, si estuviera viva, le dijera a esos adventistas que eso que están haciendo está sirviendo piedra de tropiezo para el débil en la fe y divide a la iglesia. Ese tema de la Navidad divide a la iglesia, la divide. ¿Saben qué otro tema divide a la iglesia? El tema de la música y el tema de la ordenación de mujeres. Son tres cosas que dividen a la iglesia. Pero tenemos que ser sabios y tener tacto, no ser piedra de tropiezo para el débil en la fe. 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si la Navidad usted sabe que le va a hacer piedra de tropiezo al débil, no lo haga. O si lo hace, hágalo en secreto. Pero hay hermanos que, como aparecen ahí en las fotografías con un gran árbol de Navidad y son tan ingenuos que dicen Feliz Navidad. ¡Qué ignorancia! Al decir Feliz Navidad, están aceptando que Cristo nació el 25 de diciembre, pero la Biblia no enseña eso. O sea, que están mintiéndole a la gente. Cuando usted le dice a alguien, hermano, Feliz Navidad, ¿qué está diciendo? Porque la palabra Navidad significa feliz natalicio o nacimiento que da vida. Si usted le dice a un hermano, hermano, Feliz Navidad, está admitiendo que Cristo nació el 25 de diciembre, pero no, la Biblia no dice eso, ni la historia no lo dice. Es un misterio. Entonces está mintiéndole a la gente. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿El diablo? Noten. La última cita, 1 Corintios 8, 9 al 13. Para el apóstol Pablo era más importante el débil en la fe que él. Noten, y aquí pone el ejemplo de la carne. Noten, 1 Corintios 8, versículos 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Pablo está hablando de los maduros en la fe. Porque si alguno te ve a ti, en lugar de carne pongamos Navidad. Pero si alguno te ve a ti celebrando la Navidad y poniendo un árbol, tú que tienes conocimiento, y aquí dice, sentado en la mesa de un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Noten, el hermano débil porque Cristo murió por él. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida, pongamos el árbol de Navidad o la Navidad, si el árbol de Navidad es tropiezo para tu hermano, ya no vuelvas a comer jamás, para no poner pie de tropiezo a mi hermano. Pablo, el gran apóstol Pablo, era cauteloso en esto, tenía tacto. Todo es lícito, pero no todo conviene. Es como otro hermano. Y aquí podemos sacar un montón de principios para que lo podamos aplicar. Aquí sí podemos hacer una aplicación. Es como un hermano saca una fotografía allí con su esposa en chores, tipo como vago de la calle. No estoy diciendo que ponerse chores sea pecado, pero hay ocasiones donde se pueden usar. Pero este hermano sale en las redes sociales, es predicador y sale con chores y comiendo carne. O sea, no hay problema que lo haga eso secretamente porque él va a dar cuenta de eso. Yo no lo puedo condenar por eso. Pero si lo hace, que lo haga privado, porque él va a dar cuenta de eso. El problema es cuando lo sacamos a relucir. Eso sirve de tropiezo para la obra. Y es donde el débil en la fe tropieza y critica y cae. O sea, ¿me entiendes? Los culpables somos nosotros porque somos piedra de tropiezo. O sea, lo que estoy diciendo es que el hermano puede comer carne lo que le dé la gana, puede comer chucho, lagartija, lo que le dé la gana. Es su vida. Él conoce la verdad. El problema es que ellos se toman fotos en las redes sociales y hacen alarde de eso. Sirven de tropiezo para el débil en la fe. Cada quien tiene su vida privada y su vida personal. Cada quien tiene
Cada quien tiene una relación con Dios. Yo no lo puedo juzgar a usted porque no conozco su vida privada. Pero otra cosa es que seamos tropiezos para el débil en la fe. Y ese tema de la Navidad lo que está sirviendo es piedra de tropiezo. Los adventistas que celebran la Navidad están sirviendo piedra de tropiezo al débil en la fe y hacen que la misma iglesia se divide. Hermanos, si Elena de White estuviese viva, se muriera de un infarto ver cómo lo que ella dijo se está usando para hacer piedra de tropiezo al débil y para dividir la misma iglesia adventista. Hermanos, seamos sabios, seamos prudentes para saber hacer las buenas decisiones y actuar de la mejor manera, porque lo que buscamos es salvar a las almas, no ser piedra de tropiezo para ellas. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Un saludo para todos los hermanos desde la tierra Guanaca del Salvador. Dios les bendiga y hasta la próxima.